¿cómo les va? Bienvenidos al curso de Java y JDBC. Me llamo Ícaro Florencio y soy el instructor que va a mostrarles cómo conectar una aplicación Java a una base de datos utilizando el JDBC. Vamos a aprender cómo configurar una base de datos y cómo conectarla a una aplicación Java. Vamos a conocer también algunos recursos que nos van a ayudar a abrir y cerrar una conexión para realizar operaciones de lectura y escritura a la base de datos. Y para dejar más interesante, vamos a aprender estas funcionalidades con una aplicación que voy a disponibilizar para que la descarguen y podamos completar juntos las operaciones de Select, Insert, Delete y Update. Todo eso utilizando buenas prácticas de programación acorde a lo que es utilizado en el mercado. ¿Qué les parece? Nos vemos en la próxima clase para empezar. Hola, actualmente tenemos muchos tipos de servicios y productos en la web en donde estamos pudiendo registrarnos para estar utilizando ellos. Alura es un gran ejemplo de esto. Aquí en Alura tenemos una plataforma online de cursos que están ahí digitalmente disponibles. Si elegimos aquí una categoría, por ejemplo, tenemos muchos cursos que están aquí registrados y si nosotros queremos tornarnos alumnos de la plataforma, podemos venir aquí en el camino para la registración y cargar nuestros datos en el formulario, siguiendo todo acá con el nombre, el mail y el país que vas a elegir. Sigues para el medio de pago. Y todas estas informaciones las tenemos guardadas en algún lado. Los cursos están ahí guardados en algún lugar y nuestros datos de registro también. Y estas informaciones todas son sensibles. Las informaciones personales son muy sensibles, no pueden estar ahí para que cualquier persona pueda acceder. Lo mismo las informaciones del curso, ya que son una parte súper importante de la plataforma. Entonces, ¿dónde podemos estar guardando estas informaciones de una forma segura? Para que nadie pueda estar ahí accediendo directamente desde la página, por ejemplo. Imagina si todos los datos de los cursos son estáticos y están ahí disponibles solamente con inspeccionar la página para tomar las informaciones. Entonces, ¿dónde podemos guardarlo? Lo más común en el mercado es estar utilizando un servicio de base de datos relacional. Los más utilizados y más conocidos en el mercado son aquí el PostgreSQL, el SQL Server, el Oracle Database y el MySQL. Entre las opciones, vamos a estar utilizando la de MySQL. Para descargarlo, nosotros podemos hacer un clic aquí en Downloads o, si estás yendo directamente a la pantalla, vas aquí a poner la URL en el navegador mysql.com/downloads. Aquí, en esta pantalla de Downloads, vamos a elegir la opción MySQL Community GPL Downloads. Aquí en esta pantalla vamos a estar eligiendo la opción que más nos atiende. Por ejemplo, si estás utilizando Windows, vas a hacer un clic aquí en MySQL Installer for Windows. Para mi caso, que estoy utilizando la Mac, yo voy a elegir la opción MySQL Community Server. Aquí en esta pantalla, nosotros podemos estar eligiendo las opciones de sistema operativo y nosotros vamos a estar trabajando con la opción de la versión, 8.0.26. Voy a hacer un clic acá en Download y si aparece esta pantalla acá para elegir de hacer un login o de registrarse, no se desesperen porque no es necesario. Hay una opción aquí que dice no gracias, solo quiero empezar mi download. Entonces hagamos un clic aquí y ya va a aparecer aquí abajo el download del instalador. Ahí está descargado el instalador, lo voy a mostrar acá. Y una cosa súper importante. En este curso vamos a estar utilizando la versión 8.0.26. Es súper importante que sigamos con esta versión porque si estás utilizando una versión distinta de la que estoy mostrando acá, podemos estar teniendo algunos problemas de incompatibilidad de algún comando o de alguna sintaxis. Entonces, combinamos ahí con la versión 8.0.26, ¿dale? Siguiendo aquí, vamos a abrir el instalador. Si estás en Windows, abres el instalador de Windows, el ejecutable. Acá en Mac, vamos a estar abriendo acá este archivo que abre este paquete. Lo voy a estar instalando. Y aquí tenemos todas las opciones para poder bajarlo, ¿no? Instalarlo, perdón. La licencia, voy a estar de acuerdo acá. El tipo de instalación es por defecto, no elegimos nada. Acá tengo que poner mi contraseña de admin de la máquina. Y ahí estamos instalando la aplicación, la base de datos. Bueno, aquí es una alerta de seguridad. Yo voy a poner aquí instalar sin ningún problema. Y nosotros tenemos que estar eligiendo aquí una contraseña para utilizar la base de datos. En este caso vamos a estar utilizando el Legacy Password Encryption. Voy a hacer un Next acá y vamos a poner una contraseña para el usuario del tipo root. O sea, nuestra contraseña aquí va a ser root 1234. Doy un finish acá, pongo mi contraseña otra vez. Y listo, se terminó la instalación del MySQL en nuestra computadora. Hago un clic acá en cerrar, muevo para la basura, ya no lo voy a utilizar más, cierro acá. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a abrir la terminal o la consola de Windows. Acá voy a estar utilizando la terminal de Mac.
Si estás en Windows, abres la consola. Si estás en Linux también, una terminal. Y aquí en la terminal, voy a agrandar un poco más. En la terminal vamos a estar ejecutando la consola de MySQL. En mi caso, que estoy en macOS, para abrir la consola acá desde la terminal, yo tengo que escribir el siguiente comando. /user, /local, /mysql, /bin, /mysql, -u, root, -p, y hago enter. Y ahí me pide la contraseña, que cuando registramos era root 1, 2, 3, 4. Ahí está, estamos en la consola de MySQL. Pero yo creo, espera un poco, ya estamos instalando la base de datos y aún no nos has contado que vamos a desarrollar. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, eso es verdad. Fui un poco apurado acá, fuimos derecho a la acción y no conté la idea de este proyecto, ¿no? La idea del proyecto es la siguiente. Nosotros vamos a estar desarrollando una aplicación que maneja el control de stock de una tienda y lo primero que vamos a estar haciendo es crear nuestra base de datos. Y para crear la base de datos acá desde la consola, el comando que vamos a estar escribiendo acá es create database y vamos a poner el nombre control-de-stock. Hacemos un enter y ahí puse una flechita porque me olvidé de poner el punto y coma. Todos los comandos acá en la consola tenemos que terminar con punto y coma, si no, la consola de MySQL va a estar pensando que es la continuación del comando que estamos escribiendo. Puse el punto y coma, dijo query OK. O sea, la base de datos ya está creada. Ahora, para estar utilizando esta base de datos que recién creamos, vamos a estar utilizando un otro comando bastante obvio, que es use control de stock. Punto y coma. Y había dicho que era obvio porque estoy diciendo ahora justamente para utilizar la base de datos. Entonces, use control de stock. Siguiendo aquí, ya estamos en la base de datos de control de stock. Estamos en ella, pero no tenemos ninguna tabla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar creando una tabla para estar registrando nuestros productos. Entonces, vamos a crear una tabla llamada producto. Y ella va a representar todos los productos que tenemos guardados en el depósito. Y el script para crear esta tabla va a ser el siguiente. Create table producto. Abro un paréntesis. Aquí puedo hacer un enter. Y voy a declarar los campos de esta tabla. Que vamos a tener un ID del tipo entero, del tipo con la característica auto increment. El auto increment significa que para cada registro insertado en la tabla, este valor va a ser incrementado automáticamente. Entonces nosotros no tenemos que estar preocupándonos con cuál va a ser el próximo ID que estamos registrando ahí en la base de datos. La propia base de datos de MySQL ya va a estar encargándose de esto para nosotros. Una preocupación menos. Entonces pusimos el ID, hagamos aquí coma, seguimos aquí con enter, nombre del producto del tipo varchar de tamaño 50, not null, no quiero que el producto tenga un nombre nulo. Sigo aquí con la descripción, que también es del tipo varchar, pero un poco más grande, de 255. Esto sí puede ser nulo, no hay problema. Seguimos aquí con la cantidad. Quiero saber cuántos productos hay disponibles en el depósito. Entonces la cantidad del tipo int también, not null, y su valor por defecto va a ser 0. O sea, si nos olvidamos de cargar esta información, ya inicia ahí en la base de datos con 0 el registro nuevo. Hago aquí una coma más y declaro que la clave primaria, primary key, de nuestra tabla va a ser la columna ID. Con eso cierro el comando y escribo aquí una instrucción más antes de finalizar, que es engine igual que innodb, y ahora sí, punto y coma, enter. Ya está la tabla creada. Este comando acá, engine innodb, no sé cómo se dice bien, pero innodb, este comando señala que queremos que esta tabla acepte operaciones dentro de una transacción. En resumen es esto. Más adelante vamos a ver qué significa. Ahí ya ejecutamos el script y listo. Ya tenemos la tabla de productos creada. Si hacemos aquí un select todo, que es el asterisco, from producto, punto y coma, no hay nada, hace un empty set. Entonces vamos a insertar nuestro primer producto aquí en la base de datos. Vamos a hacer lo siguiente. Insert into producto, nombre, descripción, cantidad, values, una mesa de 4 lugares y la cantidad va a ser 10. O sea, estamos registrando 10 mesas de 4 lugares en nuestra base de datos. Hago un punto y coma y ahí está, fue insertada la nueva fila ahí en nuestra tabla con el producto mesa. Y vean que yo no declaré el ID en el comando de insert, porque como es un auto increment,
no tengo que preocuparme con esto. Entonces, si hago un select otra vez from producto, opa, puse mal, ahí va a dar un error, voy a limpiar la consola, select asterisco from producto, ahora sí, tenemos una mesa de 4 lugares, perdón, el ID 1, que es nuestra clave primaria de auto increment, que es una mesa de 4 lugares, la característica, y tenemos 10 cantidades de ella, o sea, 10 mesas de 4 lugares en nuestro depósito. Vamos a hacer lo siguiente, para comprobar eso del auto increment, para ver si es verdad lo que estoy diciendo, vamos a agregar un producto más. Entonces vamos a hacer lo siguiente, insert into producto, abro aquí un paréntesis, nombre, descripción, cantidad, values, pongo aquí celular, con C mayúscula, ¿no? Celular, celular Samsung y 50 unidades, punto y coma, ahí está insertado. Vamos a ver qué pasa, cuál va a ser el número del ID. Si el auto increment funciona de verdad, tiene que ser el número 2. Entonces select asterisco from producto y falté el from, perdón, me emocioné. Ahora sí, 1 mesa, 2 celular, ahí está, perfecto, ya tenemos 2 productos en nuestra base de datos y por ahora listo. Vamos a avanzar ahora creando una aplicación Java que pueda conectarse a esta base de datos. Por aquí ya quedamos, instalamos el MySQL, creamos nuestra base de datos, creamos la tabla de producto y ya insertamos 2 productos. Ahora nosotros vamos a estar creando nuestra aplicación en Java que va a conectarse a esta base de datos para realizar estas operaciones que estuvimos haciendo en la consola. Entonces, para la próxima clase, para que empecemos a desarrollar nuestra aplicación Java, vamos a estar utilizando la versión 11 de Java y vamos a estar utilizando también el Eclipse. Y tiene que ser una versión que sea compatible con esta versión, porque si no, vamos a tener problemas. ¿Dale? Nos vemos en el próximo video. Hola, ya configuramos nuestra base de datos y realizamos algunas operaciones en ella desde una terminal. Ahora vamos a empezar a desarrollar nuestra aplicación para que se conecte a esta base de datos y realice las mismas operaciones de insertar, modificar, borrar y buscar registros. Pero antes de ir al código, tenemos que entender cómo funciona la conexión de aplicaciones Java a servicios de base de datos. En este caso, nosotros tenemos aquí, en este cuadro, una base de datos de MySQL. Y ella está ejecutando ahí en un servidor con un protocolo único de comunicación. Y nosotros, ¿cómo vamos a poder hacer con que nuestra aplicación aquí Java, aplicación Java, ahora sí, ¿cómo vamos a hacer para que nuestra aplicación Java pueda conectarse a esta base de datos? Bueno, a ver, ¿qué sería esta pelotita de acá que va a facilitar la conexión para nosotros? Para estos tipos de operaciones, podemos recurrir a un recurso muy común en el desarrollo de aplicaciones, que es la utilización de librerías. El equipo de MySQL ha creado una librería Java que facilita la vida de quien está creando una aplicación y realiza toda la comunicación entre la aplicación y la base de datos. La lib va a proveernos una interfaz de comunicación que nuestra aplicación Java va a lograr conectarse con el protocolo de comunicación de la base de MySQL. Entonces aquí tendríamos, en lugar de esta pelotita, una herramienta que sería esta librería de MySQL. Y aquí voy a poner un nombre, librería MySQL. Con eso nos conectamos ahí a la base de datos entre la aplicación y la base de datos. Tenemos esa librería en el medio. En Java, nosotros cuando queremos importar una librería, nosotros tenemos que importar un archivo .jar de la misma. Es todo el proyecto de la librería compilado en un archivo .jar. Nosotros podemos hacerlo manualmente. Vamos ahí en el Eclipse, importar archivo, vamos a una carpeta y lo importamos a nuestro proyecto. Pero también podemos estar utilizando una herramienta de gestión de dependencias como el Maven, el Gradle y cualquier otro que puedan conocer. Estas librerías .jar contienen un conjunto de operaciones comunes que pueden ser utilizadas en cualquier aplicación para una finalidad específica. En este caso, una librería de MySQL para hacer la conexión entre la aplicación y la base de datos. Pero podríamos tener una librería de operaciones matemáticas también. Es un otro ejemplo. En nuestro caso, como había dicho, la librería va a estar haciendo la conexión entre la aplicación y la base de datos. Estas librerías que hacen este tipo de operación, la librería de MySQL, ellas son conocidas como un driver.
Entonces, lo que estamos haciendo aquí en nuestro proyecto es agregar un driver de conexión de MySQL que nos va a ayudar con este tipo de operación de conexión a la base. Entonces, en lugar de librería MySQL, voy a decir que es un driver de MySQL. Ahora sí, el nombre está correcto. Así está. Ahora, imaginemos que nuestra aplicación va creciendo y nosotros empezamos a integrarnos con más de una base de datos. Y aquí tenemos la de MySQL que está aquí. Voy a cambiar un poco la flecha. Y voy a duplicar esta parte para decir que ahora vamos a estar conectando también, no solamente con ella, pero con una segunda base de datos. Entonces, digamos que vamos a estar aquí ahora utilizando el SQL Server. Y tenemos el driver de SQL Server que también está agregado a nuestra aplicación. ¿Vale? Bueno, entonces tenemos dos drivers de conexión de base de datos y si van creciendo más base de datos aquí, van entrando a la aplicación, tenemos que ir agregando más drivers. Pero hay un otro lado también, que nosotros podemos cambiar la base de datos. Es decir, mira, ahora en lugar de estar utilizando MySQL y SQL Server, nosotros vamos a cambiar eso para utilizar el Oracle. ¿Y cómo queda eso? ¿Qué consecuencias tenemos con esta situación? Una de las consecuencias es que vamos a tener que cambiar el driver de conexión de la base de datos. Todo lo que tuvimos desarrollado para conectarse con MySQL y SQL Server, ahora vamos a tener que salir cambiando para conectarse solamente con Oracle. Y eso es un escenario que va a generar un montón de trabajo de refactorización. Porque para MySQL nosotros tenemos una interfaz específica que nos ayuda a conectarnos con la base de datos. Y esta interfaz contiene sus métodos específicos también. Como por ejemplo, aquí en el driver MySQL, nosotros tenemos la interfaz MySQL Connector, que tiene el método getConnection. Y de esta forma nosotros tomamos una conexión a la base de datos desde nuestra aplicación. Pero aquí en el SQL Server nosotros tenemos una otra forma de llamar y de buscar una conexión, que sería con SQL Server Connection Provider.connect. Ya son dos métodos distintos de dos interfaces distintas. Entonces, ¿vieron la confusión que queda? Vamos a tener que parar un poquito para entender mejor este problema. Vamos a olvidar un poco de la base de Oracle ahora y vamos a pensar acá en esas dos bases de datos. Digamos que vamos a tener que elegir una de las dos. Y en lugar de MySQL vamos a estar trabajando ahora con SQL Server. Y todo lo de MySQL nosotros vamos a tener que salir migrando. Con eso, nosotros tenemos que salir cambiando todas las partes que tenemos que tomar la conexión con la base de datos de MySQL para estar utilizando ahora la de SQL Server. Parece sencillo, pero si volvemos a cambiar la base una vez más y pensamos en poner una tercera base y salir cambiando todo otra vez, tenemos que salir cambiando todo eso una vez más y siempre, cada vez que venga una otra base de datos o una otra necesidad, tenemos todo este retrabajo para hacer. ¿Y cómo solucionamos esta situación? Por suerte, este lenguaje maravilloso llamado Java tiene una capa de abstracción que nos facilita la vida para conectarnos a cualquier driver de base de datos que vengamos a utilizar. Esta capa va a quedar aquí. Voy a borrar estas flechitas. Voy a poner una herramienta más acá para acomodar un poquito más. Y esta capa va a quedar aquí entre la aplicación Java y los drivers de MySQL. Y también de SQL Server. Entonces, esta capa va a estar realizando la comunicación entre la aplicación y los distintos drivers que lleguemos a tener aquí. Si llega un tercer driver, es esta abstracción que va a estar haciendo la comunicación para nosotros. Esta capa tiene un nombre. Se llama JDBC, de Java Database Connectivity. El JDBC es una lib que contiene las interfaces de comunicación y operación con la base de datos. Y los drivers específicos para cada base de datos implementan estas interfaces. Entonces, el driver de MySQL, el driver de SQL Server y el driver de cualquier otra base de datos que tenga una librería para Java, todas sus clases implementan las interfaces de JDBC. Con eso, solo con la abstracción de JDBC, vamos a poder conectarnos a cualquier base de datos sin tener que cambiar ninguna línea de código. Entonces, venga lo que sea de base de datos acá, con la utilización de las interfaces, nosotros no tenemos que salir refactorizando nada. Y ahora aquí, con el JDBC, si queremos conectarnos a una base de datos, vamos a estar utilizando la clase DriverManager y el método getConnection. Así, aquí en este método vamos a estar enviando los parámetros que son la URL de conexión con la base de datos, el usuario y la contraseña. En la URL nosotros tenemos un formato distinto para hacer la configuración. El formato de la URL es el siguiente.
Voy a agrandar un poquito más acá el tamaño de esta fuente, así la ven bien. Aquí está. El formato es el siguiente: JDBC, dos puntos, el tipo de la base de datos, por ejemplo, MySQL, dos puntos barra barra. Ahí decimos la URL de la conexión, que sería en este caso localhost, dos puntos 3306, si no me equivoco, es el puerto de MySQL, barra el nombre del esquema. Entonces tenemos aquí, sería, por ejemplo, una base de pruebas, base de pruebas. Y podemos agregar aquí también parámetros opcionales. En este caso, no tenemos ningún parámetro. Este sería un ejemplo de la URL de la base de datos. Ahora que sabemos cómo tomar la conexión con la base de datos, podemos realizar las operaciones que necesitemos en ella. Y por fin, este es el dibujo, ¿no?, de cuáles son las capas de comunicación que hacen con que nuestra aplicación llegue a la base de datos de forma sencilla. Parece complejo, pero es solo la primera impresión. En la próxima clase vamos a crear un proyecto para poner en práctica lo que recién aprendimos y ver cómo es súper sencillo. Hola, ahora sí vamos a la acción. Ya entendimos cómo una aplicación Java se comunica con una base de datos y podemos poner en práctica lo que aprendimos hasta el momento. Aquí en el Eclipse vamos a crear un proyecto Maven. Entonces vamos a hacer un File New Project. Aquí voy a escribir el Maven Project, Create Simple Project, hago un next acá. El group ID va a ser con.alura, el artifact va a ser control-d-stock y hago un finish. Listo, ya creamos el proyecto. Ahora vamos a hacer un clic derecho aquí en el proyecto y vamos a Properties. Y aquí, cuando abramos las propiedades del proyecto, vamos aquí a la opción de Java Build Path. ¿Por qué? En mi caso, siempre que estoy creando un proyecto en Eclipse, me está creando con la versión 1.5 de Java. Y aquí lo vamos a hacer un cambio para que sigamos con la versión 11 como habíamos combinado. Entonces, elijo aquí la opción del Java 1.5, hago un clic en Edit y elijo acá el Workspace Default. Ya tenemos aquí con la versión 11. Hago un Finish, Apply and Close y listo. Ahora sí tenemos el proyecto seteado para la versión 11 de Java. Ahora lo que vamos a hacer es expandir acá el proyecto y vamos a abrir el archivo pom.xml. Aquí en este archivo tenemos todas las configuraciones del proyecto y, como había comentado, cuando nosotros estamos agregando dependencias del proyecto, por ejemplo, la librería de conexión, el driver de conexión con MySQL, nosotros tenemos dos formas. O podemos utilizar el archivo .jar que bajamos desde internet para agregar aquí manualmente el proyecto, o nosotros podemos utilizar herramientas de control de dependencias, de manejo de dependencias, como es el caso de Maven. Aquí vamos a hacer unas configuraciones iniciales que van a ser las siguientes. Aquí ya tenemos algunas y nosotros vamos a agregar unas cositas más, que va a ser el name del proyecto, que es control de stock, una descripción que va a ser proyecto para trabajar con bases de datos con JDBC. Vamos a poner aquí también, vamos a declarar unas profiles, vamos a declarar unas propiedades. Y aquí, en realidad no son propiedades, pero es una propiedad adentro del listado de propiedades. La propiedad va a ser java.version, con el valor 11, de la versión 11 de Java, para hacer el bit de la aplicación. Ahora sí, vamos a declarar aquí una tag de dependencias que por ahora va a estar vacía, pero va a ser aquí en donde vamos a estar agregando todas las librerías que vamos a estar utilizando en este proyecto. Ahí está, las dependencias. Y por último, vamos a estar configurando la forma de hacer el build de la aplicación adentro de la tag de build. Aquí vamos a agregar un listado de plugins con esta tag y adentro de ella vamos a agregar un plugin para hacer la compilación del proyecto. Este plugin va a tener las siguientes propiedades: un group ID que se llama org.apache.maven.plugins. El artifact ID va a ser maven-compiler-plugin. Tiene una versión también, entonces agregamos aquí la versión 3.7.0. Y por último agregamos unas configuraciones que son las siguientes. Va a ser el source, que vamos a agregar aquí la variable java.version.
La próxima va a ser el target, que también vamos a copiar este valor. Entonces voy a copiar acá de arriba y lo pego aquí abajo. Y por último, una propiedad de optimización que va a estar prendida con el valor true. Ahora, aquí en el proyecto vamos a crear un paquete. Voy a hacer un clic acá, control N, package. Vamos a crear un paquete llamado con.alura.tests, en donde vamos a estar creando nuestras clases de pruebas para hacer las operaciones con la base de datos. Y ahí vamos avanzando con el proyecto. Aquí en este paquete vamos a estar creando una clase. Esta clase va a llamarse prueba conexión, porque es lo primero que vamos a estar haciendo. Vamos a probar la conexión como habíamos visto en el dibujo de la clase anterior. Aquí tenemos la prueba conexión y vamos a crear un método llamado main, en donde vamos a estar poniendo nuestra lógica. Hasta el momento, nada nuevo. Vimos aquí, creamos un proyecto Java, creamos una clase, un método main. Lo más nuevo puede ser esto del pom.xml para manejar las dependencias del proyecto, agregar librerías, pero todo tranquilo hasta ahora. ¿Está bien? Ahora vamos a traducir los dibujos que vimos en la clase anterior para el código. Entonces, vamos a estar intentando conectarnos a la base de datos que creamos anteriormente utilizando el concepto que aprendimos en la clase anterior. Nosotros aquí necesitamos crear una conexión con un objeto de la interfaz connection que habíamos visto ahí en la clase anterior, ¿no? Y ahora vamos a estar haciendo la conexión con la base de datos como aprendimos en la clase anterior. ¿Y qué necesitamos aquí, no? Nosotros necesitamos de una variable para recibir esta conexión. Y esta variable es justamente del tipo connection, del paquete java.mysql. Voy a decir aquí connection con. ¿Y cómo tomamos esta conexión? Ahí con MySQL, ¿no? ¿Cómo la tomamos? ¿Recuerdan la clase anterior? Nosotros utilizamos la interfaz driver manager. Esa es la clase que vamos a estar utilizando para tomar la conexión con la base de datos. ¿Y con cuál método? El get connection. Y aquí vimos que tenemos tres opciones para conectar a la base de datos con el get connection. Nosotros vamos a estar utilizando esta de acá, la que tiene tres parámetros, la de URL, usuario y la contraseña. Aquí en el primer parámetro vamos a estar agregando la URL de conexión con la base de datos, que va a ser la siguiente. JDBC, ¿se acuerdan del formato que vimos en la clase anterior? MySQL, que es la base de datos que vamos a estar utilizando, // localhost. Acá no ponemos el puerto porque no es necesario. Control de stock. Y aquí vamos a agregar unos parámetros que vimos en la clase anterior, que eran opcionales, pero aquí vamos a agregar un parámetro para dejar bien configurado aquí el time zone. Entonces vamos a decir aquí la interrogación para parámetros, use time zone, igual que true, and server time zone, igual que UTC. Ahí está. Para el usuario vamos a poner root, que fue el que configuramos cuando instalamos la base de datos, y para la contraseña va a ser root 1234, que es la contraseña que también configuramos cuando instalamos el MySQL. Bueno, escribimos aquí el comando para tomar la conexión y Eclipse ya puso todo rojo, ya se queja de algo que escribimos acá. ¿Qué será que hicimos mal? Bueno, acá dice que tenemos una excepción que no fue tratada, la SQL exception. Esto es porque cuando nosotros vamos a conectarnos a una base de datos, pueden ocurrir errores, muchos tipos de errores y excepciones. Por ejemplo, la base de datos puede estar offline, nosotros podemos estar intentando conectar a una URL inválida, puede estar faltando algún componente, podemos estar equivocados con las credenciales de login del usuario. Entonces, en cualquier situación de error, será lanzada una excepción. Aquí podemos hacer dos cosas. O nosotros tratamos la SQL exception con un try catch, como nos dice acá, o nosotros podemos lanzar la excepción con un throws. Aquí nosotros vamos a hacer un throws ahora porque no tiene mucho sentido que estemos tratando ahora esta excepción. Entonces vamos a agregar la declaración de throws exception acá de SQL exception. Ahí está. Eclipse paró de quejarse. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con la conexión? Recién la tomamos y ahora la vamos a cerrar con el comando close. Y eso es muy importante porque siempre que se abierta una conexión o cualquier otro tipo de recurso, por ejemplo, un archivo, los mismos tienen que ser cerrados después de utilizados para que no queden ahí abiertos y puedan corrompir alguna cosa. Listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esta conexión? Nosotros la vamos a cerrar. Vamos a hacer así, aquí un close. Y ya está. Con eso hacemos la prueba de conexión. Y es súper importante que siempre que abramos una conexión, nosotros enseguida, después de utilizarla, la cerremos. Primero para liberar el recurso y segundo para no estar comprometiendo la base de datos. Lo mismo podemos hacer con otros tipos de recursos, por ejemplo, un archivo. Si nosotros no lo cerramos después de utilizarlo, otras aplicaciones, otros procesos no lo pueden utilizar. Acá es igual. Entonces, no se olviden,
abrieron una conexión, cerramos luego de utilizarlo. Listo, acá finalizamos el código, vamos a guardarlo, Eclipse ya hizo el build y ahora lo vamos a ejecutar. Entonces hagamos aquí un clic derecho, Run as Java Application, y en la consola ya tenemos una exception, mal pusimos el froze, ya tenemos nuestro primer error. Vamos a ver qué dice acá en la consola. Bueno, acá nos dice que no hay un driver para conectarse con la base de datos. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior que habíamos visto que para que nuestra aplicación Java pueda conectarse a una base de datos de MySQL, nosotros tenemos que agregar el driver de MySQL al proyecto? Y eso nosotros no lo hicimos todavía. Entonces vamos por ello. Vuelvo acá, vamos al pom.xml, pom.xml, y aquí en la tag de dependencies vamos a agregar una nueva dependencia con la tag dependency que va a tener el group ID de MySQL y el artifact ID va a ser MySQL Connector Java. Y la versión va a ser la misma de nuestra base de datos instalada, la 8.0.26. Ahí guardé el archivo. Ahora vamos a hacer la prueba una vez más. Vamos a ver acá. Venimos aquí al proyecto, a la clase, ¿no? Hacemos un run as otra vez. Y ahora la consola no presenta nada. No hay ningún error. O sea, parece que está todo bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar aquí un systemout SYSO, que es un acceso directo para el systemout.println. Y vamos a decir que estamos cerrando la conexión. Ahora sí, vamos a ver si el comando realmente fue ejecutado o si no pasó nada. Vamos a ejecutar una vez más y tarda un poquito. Ahí está cerrando la conexión, o sea, funciona todo bien. Listo, ya empezamos a dar los primeros pasos en el proyecto y aprendimos en la práctica cómo abrir y cerrar una conexión utilizando las interfaces de JDBC. Con esta lib dejamos nuestra implementación transparente, independiente de la base de datos elegida. Por ejemplo, podría ahora estar agregando el driver de SQL Server y me conectaría igual cambiando la URL de conexión. Ahora que tenemos la conexión, vamos a poder realizar las operaciones de SQL de insert, update, delete y select. Y eso vamos a ver en la próxima clase. Entonces, en la próxima clase, nosotros vamos a estar tomando como base una aplicación sencilla para escribir las funcionalidades de ella que van a hacer la gestión de la conexión y la manipulación de su contenido.